Ya. Buenas tardes, ingeniero. Le vengo a presentar nuestro trabajo, que es de levantamiento taquimétrico. La introducción. Joven. Ya. La taquimetría es parte de la topografía que estudia los levantamientos taquimétricos, la cual se caracteriza por un sistema de medida rápida de distancias. Actualmente hay 3 tipos o maneras de cómo emplearlo. Por ejemplo, taquimetría con mira vertical es muy rápida, pero con exactitud. La taquimetría con mira horizontal o con estadía para las distancias cortas y medición electrónica de distancias que es rápida, muy exacta y poco costosa. Los objetivos. Los objetivos generales es realizar el levantamiento taquimétricos y aprender a calcular las diferentes elevaciones entre los puntos. Los objetivos específicos es definir y analizar los principios de la taquimetría, distancia horizontal y distancia vertical, aplicados en el levantamiento altimétricos. Determinar la precisión de las distancias inclinadas y horizontales de los puntos características del terreno a levantar. Determinar el azimut de cada uno de los puntos levantados para luego poder hallar las coordenadas de cada uno de estos puntos o detalles del terreno. Conocer y poder distinguir las diferentes clases de taquímetros. Realizar levantamientos taquimétricos y aprender a calcular las diferentes elevaciones entre los puntos. Como limitaciones, tenemos el inconveniente de desarrollar el levantamiento taquimétrico en un procedimiento en campo. También la falta de práctica de los instrumentos requeridos para el levantamiento taquimétrico, como el teodolito, la mira de aluminio, el trípode, entre otros componentes. No asistir a un terreno para reconocer y establecer los puntos, tomar fotos o localizar las curvas de nivel. Los datos tomados fueron realizados en base de búsqueda de generar un poligonal cerrado, sin conseguir realizar otros tipos de datos, como anotar manualmente o efectuar alguna corrección de un posible error natural. En la taquimetría es parte de la topografía que generalmente se utiliza cuando se requiere procedimiento rápido, con eficiencia en cuanto a la medición de distancias y elevaciones de manera indirecta. Tenemos como método estadimétrico para visuales horizontales, que consiste en hacer el uso de los ídolos estadimétricos del teodolito conjuntamente con las graduaciones de una mira parlante en posición vertical. Dar visuales verticales. El eje de colimaciones del telescopio forma un ángulo alfa con el horizontal y los hilos estadimétricos cortan a la mira vertical A y B, cuya longitud es M, y A y B es igual a M. El método de estación total. Para las visuales horizontales se enrazan en el hilo vertical del retículo al objeto, lo más próximo posible al centro del retículo con el tornillo de giro horizontal. Para las visuales inclinadas, se acciona solo el tornillo de giro vertical, sin moverla alidada hasta el hilo horizontal del retículo que enraza con el objeto. A continuación, sigue mi compañero. Con el siguiente punto tenemos aplicaciones de la taquimetría. Esta se divide en 2 puntos. Tenemos la nivelación trigonométrica, que es el método altimétrico que permite obtener desniveles entre puntos con observaciones de distancias cenitales de cualquier inclinación. Supongamos estacionando el instrumento en el punto A y que se sitúa el prisma para la MED en el punto B. El modelo que se explica en la siguiente imagen podrá verlo en el siguiente gráfico. Luego tenemos el relleno topográfico, el cual consiste en determinar puntos en el terreno, centro o fuera de una poligonal o red de apoyo,
Para con ello representar en un plano los detalles artificiales y naturales, la superficie en estudio, por lo cual existen dos tipos, que son los naturales y los artificiales. Luego tenemos lo que es la construcción de curvas de nivel. Aquí tenemos un ejemplo, el proceso para dibujar curvas de nivel del método geométrico, suponiendo dos puntos A y B del plano cuyas cotas son CA y CB respectivamente, de tal manera que forman la línea de máxima pendiente. Se dibuja una línea indefinida en cualquier dirección partiendo del punto A. Se pone una regla de graduación de la regla correspondiente a la fracción de la cota. Sobre el papel se marca F, E y G, que corresponden a la regla de la cota del punto B. Se unen los puntos B y H por los puntos G, F y E. Se trazan también las paralelas a B, H, las que originan los puntos E, F y G sobre la dirección AB, y que son los puntos interpolados y que tienen cota entera sobre la línea máxima pendiente AB. A continuación les voy a hablar sobre lo que son las mediciones de ángulos verticales con teodolito. En este aspecto, el ángulo que forma la línea vertical con la línea de referencia, vamos a darlos a continuación. Los siguientes puntos son, o los ángulos, son el cenit, que va a estar identificado con la Z, que viene a ser un punto de encuentro entre la vertical superior de un observador y el infinito. Y el nadir, que se representa con una N minúscula, es un punto de encuentro entre la vertical inferior y de un observador y el infinito. Dentro de ellos vamos a ver dos clases de ángulos verticales, como son el ángulo cenital y los ángulos nadirales. Otro punto que vamos a tocar son las lecturas de distancias a través de estadías. Las estadías son las medidas en las cuales vamos a definir lo que son los hilos superiores, los hilos medios y los hilos inferiores. Si en caso no tengamos el dato del hilo medio, podemos usar la siguiente fórmula que se muestra en la imagen, del cual podemos decir que la lectura requiere un cierto grado de precisión, puesto que para su lectura posee unas marcas expresadas en decímetros en caso de la regla. Este a su vez se divide en marcas separadas por colores, como se puede ver en la imagen, tenemos dos colores, la roja y la negra, en forma de E, que equivale a 5 centímetros cada imagen. Ahora vamos a tratar sobre las fórmulas para hallar distancias horizontales, verticales, inclinadas con datos del teodolito, en el cual vamos a hacer el cálculo del desnivel y pendiente. Y las fórmulas a utilizar para un levantamiento taquimétrico. La topografía, vamos a implementar lo que son la planimetría y la altimetría, ¿no? Dentro de la planimetría podemos encontrar la fórmula del DH, que va a ser igual a DI por el seno de ángulo cenital, o el alfa, de la DV, que va a ser igual a la DI por coseno de ángulo vertical, ¿no? Y vamos a tener algunas coordenadas parciales, como son las proyecciones de X o las proyecciones de Y. En cuanto a la altimetría, vamos a tener la fórmula del dB, que va a ser igual a DI por coseno de ángulo cenital, ¿no? Como es el caso de la altimetría. Y en cuanto a las elevaciones, en B vamos a tener la elevación A más la altura del instrumento, más el dB por el punto AB, menos la altura de la cuota de la estadal. Otras fórmulas que vamos a tocar son el TH, que va a ser el NG por el coseno de alfa al cuadrado. En los datos electrónicos vamos a obtener lo que son la DH, el DV, la NG, el DIH y la diferencia de Z, ya sea de X y de Y, en el cual vamos a tener algunos de los cálculos de cotas, ¿no? Otro punto que vamos a tocar también son
los elementos que conforman un levantamiento topográfico, ¿no? Un levantamiento taquimétrico, que son la M, que es la altura de mira o prisma, la T viene a ser la elevación sobre el plano horizontal, la I viene a ser la altura del instrumento, la diferencial de Z, que viene a ser el desnivel. Y otro punto muy importante que vemos dentro de los levantamientos taquimétricos son la clasificación del terreno según el ángulo de inclinación. Tenemos el ángulo de terreno de 0 a 10, que son consideradas llanas. Del 10 grados a 20 grados son terrenos ondulados. Del 20 grados a 30 grados son considerados accidentadas. Y mayores a 30 ya se consideran montañosas. El procedimiento taquimétrico en campo que hemos empleado es el siguiente ejercicio. Al obtener las curvas de nivel de levantamiento cuya libreta de campo se presenta a continuación, como vemos en la parte derecha, y nos dan algunos datos extras que son el levantamiento de parcela. Tenemos al instrumento que va a ser un teodolito de una estación. En la línea de ojo o el anteojo tenemos la utilización de los 3 hilos, ya sea hilo superior, hilo medio y hilo inferior, y la altura del instrumento que va a estar a 1.45 metros de altura. Los ceros van a estar ubicados al norte magnético y vamos a tener una cuota de 1750.300 metros sobre el nivel del mar. Y de acuerdo a la plantilla que manejamos dentro de lo que es el levantamiento taquimétrico, tenemos las siguientes respuestas. Tenemos lo que son el azimut, el este, el norte y la cota, y asimismo los códigos y los puntos que nos van a hacer referencia para un levantamiento en Civil 3D. Luego de proyectar en el Civil 3D obtenemos el siguiente resultado o el terreno a medir, ¿no? O a hacer el levantamiento topográfico. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera Nayeli. Como conclusiones para el trabajo, hemos llegado que nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos acerca de los levantamientos taquimétricos, asimismo en el manejo del Civil 3D, una herramienta moderna que facilita el trabajo. También logramos aprender algunos usos del programa Excel que nos ayudó en el cálculo de los diferentes cuadros, ahorrándonos un valioso tiempo. Además, se aprendió a calcular el azimut principal, el cálculo de la escala de dibujo con las coordenadas, a elaborar nuestras curvas de nivel con los diferentes métodos enseñados en clase. Se afianció el conocimiento sobre el uso y funciones de las diferentes partes del teodolito. Entre las recomendaciones tenemos que la puesta en estación del teodolito se debe realizar de una manera muy precisa y cuidadosa, y es de mucha importancia para las medidas posteriores de los ángulos verticales y horizontales. Luego de hacer ceros en el punto de referencia, lo primero que debemos visar debe ser el punto de ubicación de la siguiente estación para disminuir nuestro error. También poner mucho interés en el trabajo y el momento en el que el profesor nos explica los diferentes conceptos que nos servirán en nuestro desempeño como profesionales. Además de tratar de hacer las medidas con el mayor cuidado posible para poder tener un error, para no tener un error. En los anexos tenemos lo que son los instrumentos que se utilizaron para el trabajo de campo, como la libreta, el lápiz, la wincha, la calculadora, la estadal, el trípode y el teodolito electrónico. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias.